Hola, buenas noches. Álvarez, el secretario general de la UGT. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a los dos. Os quería preguntar lo primero por los datos de mañana. En principio, no sé si entendéis que van a seguir un poco la tendencia que nos estaba comentando Olivia del mes de abril, en que fueron positivos. Bueno, sí, eso es lo que parece, pero estamos en una tónica que siempre o casi siempre son positivos, pero en el fondo continuamos con los mismos problemas, contratos temporales, duración de los contratos muy estrecha y el empleo crece muy en función de la estación del año. Creo que esa va a ser la tónica del mes de mayo también. Creo que los datos del mes de abril, de ese 1.765.000 contratos que se hicieron, solo un 7,7 fueron indefinidos. Bueno, esa va a continuar siendo la tónica. Si no se hace nada, no podemos esperar milagros. Yo creo que durante mucho tiempo se cree que por sí solo el sistema va a generar empleo suficiente, va a generar empleo de calidad. No, yo creo que somos un país que tiene el empleo muy concentrado en el sector servicios, muy relacionado con el turismo. No hay políticas industriales y, por tanto, si queremos cambiar la situación que tenemos, hay que ir a un cambio de modelo productivo que dé más fuerza a la industria y que finalmente produzcamos con más valor añadido tanto en la industria como en los servicios. La legislatura anterior la acabamos con un, voy a decir, presunto acuerdo o un acuerdo con la ministra todavía en funciones de trabajo para hacer una derogación parcial de varios puntos de la reforma laboral. ¿Se puede reiniciar ahora, cuando haya un nuevo gobierno, si lo hay dentro de poco, a partir de ese punto, o hay que plantearse ya un escenario totalmente nuevo? Bueno, en realidad yo creo que estamos ante una nueva legislatura. Nosotros, el acuerdo al que llegábamos era un acuerdo de mínimos, con un Parlamento con unas mayorías que no son las que hay hoy, y con un gobierno que no se planteaba iniciar la negociación de un nuevo estatuto de manera inmediata. Lo que no puede nadie pensar es que con las dos cuestiones que teníamos acordadas con el Ministerio es suficiente para iniciar el debate de un nuevo estatuto, porque las dos cuestiones, que es la prevalencia del convenio sectorial sobre el convenio de empresa, reinstaurar la ultraactividad de los convenios colectivos, no es suficiente para generar un equilibrio necesario para abordar un nuevo estatuto de los trabajadores, ni la gente puede esperar por lo menos 2 años que va a tardar un debate de estas características. Por tanto, yo creo que el Gobierno tiene que plantearse la derogación de las reformas laborales, porque eso es lo que nos va a permitir también ir a un proceso de negociación con mucho más equilibrio del que iremos si solo se retocan cuestiones parciales. Yo también quiero decir que, desde luego, nosotros vamos a mantenernos en esta posición de dureza, porque encuentro que hay como una especie de intento de generar un clima que permita que no se toquen las cuestiones de la reforma laboral. Por apuntar una cosa, el otro día Nadia Calviño, la ministra de Economía en funciones, apuntaba que cosas que han podido dar cierto resultado, desde su perspectiva no hay que tocarlas. Sí, sí. En el mercado laboral. Es que justamente me estaba refiriendo a eso, a los informes del Banco de España. Yo creo que hay una falta de conocimiento de qué es lo que ocurre en nuestro país. Antes hablábamos de los contratos temporales. Es que la mayoría de los contratos temporales tienen una duración inferior a un mes. No tiene nada que ver con la estacionalidad que tiene nuestro país. Tiene que ver con unas costumbres que han generado situaciones de miseria. Estamos viendo qué es lo que ocurre con las plataformas digitales. Cómo hay emprendedores, que dirían algunos,
que su manera de emprender es dejarle su licencia de móvil a otro para que haga el reparto simplemente por tener ese beneficio. Entonces, yo creo que hay cuestiones que no pueden esperar 2 años y, por tanto, a mí me parece que lo razonable es plantearnos el tema con una nueva situación en el Parlamento, con una mayoría que puede derogar las reformas laborales y, en todo caso, la perspectiva del nuevo estatuto a mí me parece que efectivamente es muy positiva y que hay que abordarla. Apuntabas ahora un asunto. El jueves pasado hicimos aquí en este rato una mesa sobre la cuestión de los riders a razón del desgraciado accidente de un muchacho, de un trabajador, no un trabajador, sino de alguien que tenía prestada una licencia de Glovo en Barcelona, y hablábamos pues, con representantes de los empresarios, de Comisiones Obreras había un representante y también una representante de los riders, y cada uno aportó sus soluciones. Eran visiones distintas. Desde las empresas se hablaba de dar más derechos a los autónomos, desde comisiones que el marco actual nos permite, y desde los riders de que hay opciones. En Barcelona pues se crea una cooperativa que entre ellos ya lo gestionan y tal. En este nuevo mundo, ¿hacia dónde tiene que ir el empleo? Que supongo que sea el debate de un nuevo estatuto del trabajador, pero ¿hacia dónde tiene que ir? ¿Cuál tiene que ser la base? Bueno, yo creo que mirando en esta nueva visión, en esta nueva visión, yo creo que efectivamente hay cosas que hay que cambiar, porque aunque solo sea pensando en la necesidad de legalmente situar la desconexión digital como derecho de los trabajadores y de las trabajadoras, ahora a mí me hace el efecto de que si se aplica la legislación y retiramos algunas de las cuestiones que ha comportado de degradación de las relaciones laborales de la reforma laboral, tampoco las cosas han cambiado tanto. Porque aquí hablamos de las plataformas digitales. Bueno, las plataformas digitales, en definitiva, es un instrumento que no cambia la relación, no tiene por qué cambiar la relación laboral, la cambia ellos dirán que sí, porque ellos dicen, por ejemplo, que un rider puede elegir, digo lo que dicen, cuándo trabaja y cuándo no, si un pedido lo acepta, sí, claro, o si un pedido no lo acepta. Y el ordenador, como se ha demostrado, la plataforma después se denuncia que el algoritmo discrimina a los que deciden no trabajar. Si claro, yo sé, digo lo que dice cada uno. Pero no es un problema de lo que dicen, es un problema de cómo se concibe la relación laboral en nuestro país. Lo que nos tenemos que acostumbrar es que seguramente que uno no puede recibir la comida en casa al mismo precio que si lo va a buscar al restaurante. No sé si me explico. Es decir, esta idea que hay de que todo tiene que llegar porque es igual los derechos que se pisen de las personas, yo creo que se la ha de poner coto. Y a mí me hace el efecto de que eso depende del consumidor. Bueno, depende del consumidor, depende del consumidor y de la reglamentación legal que tengas. Yo no solo estoy hablando del consumidor, estoy hablando de la legislación legal que tengas. Si tienes una legislación que te permite que te des de alta autónomos con una tarifa plana de 50 euros, que es la gran idea de emprendeduría que algunos inventaron en nuestro país y resulta que sirve mayoritariamente para que los riders puedan repartir pizzas, pues yo no sé si la Seguridad Social tiene que subvencionar con una tarifa de esas características el reparto de comida a domicilio, por poner un ejemplo. Pero en el fondo yo creo que se puede volver atrás en derechos sin un nuevo estatuto, porque toda la situación que se ha generado en nuestro país se ha hecho exclusivamente con una idea, que es reventar precios. ¿Reventar precios dónde? En los hoteles. ¿Cómo? Introduciendo la subcontratación de parte de la actividad principal de un hotel. ¿O qué ocurre? Que hacer las habitaciones en un hotel no es la actividad principal. ¿Cuál es la actividad principal del hotel? Si no es hacer las habitaciones. Y ahí han generado una situación en la que se han rebajado los sueldos, pues en algunas provincias hasta un 50% en relación con el convenio provincial. Pero eso ha ocurrido también en la propia administración pública. La propia administración pública, con la ley de contratas del Estado, hasta hace muy poco tiempo, el tema de los salarios era una cuestión fundamental, con lo cual todas las empresas tendían la baja, y convenios
como el de la seguridad privada, que son convenios que están en el torno de los 1.000 euros, inmediatamente los revientan con convenios que se hacen en las propias empresas para poder hacer este tipo de ofertas a la baja, para entendernos. Voy a ver respuestas un poco más breves porque vamos muy justos y quería hablar de una cosita más, de la situación política actual. ¿Cómo la estáis observando? Hemos estado 1 hora y media antes analizando 100.000 cosas, de pactos, de no pactos, de si habrá un gobierno de coalición, de si no lo habrá. Bueno, yo creo que la situación política son las situaciones políticas primero, porque hablamos de comunidades autónomas, hablamos de ayuntamientos, hablamos del gobierno del Estado. Yo creo que si solo tuviéramos centrado en el gobierno del Estado, hablaríamos de una manera de esta forma, como mucho más juego en el país. A mí me hace el efecto de que los ciudadanos en nuestro país, de manera general, han votado por políticas de cambio, políticas que sirvan para repartir la riqueza, y me parece que las mayorías que se tienen que situar en nuestro país tienen que ir en esa dirección, sobre todo cuando hablamos en el ámbito estatal. Y por lo que hace referencia a las comunidades autónomas y a los propios ayuntamientos, hay una necesidad de recuperar servicios, sobre todo servicios públicos, de educación, de salud, que tendría que ser el centro de los debates y finalmente la composición de mayoría.